Canal 1 presenta Artículo 18, con el auspicio de Banco del Pacífico, CNT, Banco de Guayaquil. El artículo 18 de la Constitución nos da derecho a estar informados e informar sin censura, sin reservas y con responsabilidad. La investigación periodística nos permite encontrar evidencias para sacar a la luz verdades ocultas. Nuestra misión es presentar esas evidencias porque las evidencias nunca mienten. Buenas noches, amigos televidentes. Producir este programa resulta por demás difícil. No por estar aislado y alejado de mis compañeros, tampoco por mi estado de salud, pues ya he superado casi totalmente el contagio del virus COVID-19. Es difícil por la tristeza, por la congoja y esa sensación de espanto y desconfianza que tengo, al igual que muchos de ustedes, al ver que la muerte ronda por nuestros hogares. Es difícil para cualquiera, pero hay quienes estamos en la obligación de endurecer nuestro corazón, soportar este tema y dedicarnos a nuestro trabajo. No podemos ni debemos detenernos. Desconfianza es lo que no debemos sentir. La desconfianza fue lo que nos llevó a eventos deportivos, a bodas y a no creer en la magnitud de lo que hoy estamos viviendo. La desconfianza en nuestras autoridades fue lo que nos llevó posteriormente a entrar en pánico y hacer que los servicios de venta de alimentos y las farmacias y los servicios de salud colapsen. La desconfianza y no creer en lo que nos dicen o hacen nuestros gobernantes nos puede llevar más adelante al caos total. Pero también es cierto que la confianza se genera cuando se dice la verdad y cuando no hay abusadores políticos que solo buscan desacreditar cuando la verdad sea dicha. ¿Por qué los ecuatorianos no creemos en las cifras que nos da el gobierno? Sinceramente, no veo una razón clara para que nos mientan. El gobierno puede ser inepto, pero no fue el causante de los contagios. Fue un hecho fortuito llegado desde China. Algunos podrían decir que el gobierno miente para no quedar mal y no mostrar su ineptitud. También podría ser que mienten porque no quieren causar pánico. Pero también hay la posibilidad de que no nos estén mintiendo y que esas cifras sean las verdaderas. Después de todo, según esas estadísticas, Ecuador es el país con mayor número de infectados y muertos per cápita en toda Latinoamérica. Eso no lo han ocultado. De esto se trata este programa, de la confianza en las cifras. Vamos a analizar las estadísticas. Vamos a compararlas con los datos de otros países. Vamos a explicarles cómo se llega a estos resultados y si la metodología que se está utilizando es la correcta. Luego veremos respuestas a nuestras dudas y ustedes podrán sacar sus propias conclusiones. En la primera parte veremos un reportaje explicativo que ha elaborado Lucero Llanos desde su cuarentena, con la producción de Jorge Niola, también desde su aislamiento. Posteriormente veremos la respuesta que nos da la ministra María Paula Romo a todas estas interrogantes que están en la mente de los ecuatorianos y que quizás nos ayuden a despejar algunas de nuestras dudas. Empezamos. Ecuador fue el tercer país de Latinoamérica después de Brasil y México en reportar un caso positivo de COVID-19. Lo hizo el 29 de febrero. Así como ya ha ocurrido en 54 países, las medidas no impidieron que el virus ingrese. Y hoy tenemos que informar que tenemos el primer caso confirmado de coronavirus en el Ecuador. Se trata de un caso importado, una ciudadana ecuatoriana que reside en España, que ingresó a nuestro país el 14 de febrero sin sintomatología. Ingresa sin presentar ningún tipo de síntomas y a los días siguientes empieza a sentir malestar general y fiebre, por lo que fue atendida en una casa de salud.
Días más tarde presenta fiebre, malestar general, por lo que ante este cuadro se procede a realizar todas las pruebas respiratorias virales y de descarte, e inclusive la prueba de coronavirus que resultó positiva, que fue realizada en el Instituto Nacional de Salud Pública e Investigación, donde contamos con los reactivos, contamos con la capacidad instalada, los profesionales preparados, y sobre todo este es un laboratorio que está acreditado por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. 4 semanas más tarde finalizó marzo con 2.302 casos confirmados, 3.423 con sospecha, 79 fallecidos con diagnóstico confirmado de COVID-19 y 67 fallecidos probables a nivel nacional. Estas cifras corresponden a la información publicada en el boletín del 31 de marzo, elaborado por el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, basándose en la información proporcionada por el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública. Según dicho informe, la mayor cantidad de casos se sigue registrando en la provincia del Guayas, 1.615 personas con diagnóstico positivo, que equivale al 70.2%. Y del total de fallecidos confirmados con COVID, 52 ocurrieron en Guayas. Mientras que la ciudad que concentra la mayor cantidad de contagiados es Guayaquil, precisamente con 1.116 casos detectados. Sin embargo, estas cifras no terminan de convencer a la ciudadanía, pues durante la última semana del mes de marzo, la ciudad porteña comenzó a experimentar una crisis sanitaria. Según reportes de familiares, los cadáveres de personas fallecidas en sus hogares permanecieron hasta 3 días a la espera de que los retiraran. Y también hubo quienes abandonaron a los muertos en plena calle. A esto se sumaron las imágenes difundidas a través de redes sociales de decenas de cuerpos embalados en fundas en las morgues de los hospitales locales. Y los cuestionamientos de la propia alcaldesa de la ciudad, Cintia Viteri. ¿Qué está pasando en el sistema de salud pública del país? No retiran a los muertos de las casas, los dejan en las veredas, caen frente a hospitales, nadie los quiere ir a recoger. ¿Qué pasa con nuestros enfermos también? Las familias deambulan por toda la ciudad tocando puertas para que los atienda o los reciba un hospital público donde ya no hay camas, les cierran las puertas y los dejan afuera. De acuerdo a las cifras de levantamiento de cadáveres que lleva la Policía Nacional, en Guayaquil desde el 23 hasta el 30 de marzo de 2020, se recogieron 308 cuerpos de distintos domicilios, mientras que al 31 de marzo estaban pendientes por recoger 111 más. Pero veamos qué antecedentes hay en nuestro país al respecto. El anuario de defunciones del INEC de 2018 precisa que de las 71.007 muertes registradas en el país, el 46% ocurrió en las casas, frente a un 24% ocurrido en establecimientos del Ministerio de Salud Pública. Y respecto a la provincia del Guayas, el INEC registró una tasa de mortalidad estimada de 4.4 fallecimientos por cada 1.000 habitantes. En ese mismo año, la influenza y la neumonía figuraron como la cuarta causa de fallecimiento a nivel nacional. Tras reconocer que había problemas con el levantamiento de cadáveres en Guayaquil, el gobierno dispuso la creación de una fuerza de tarea conjunta para el retiro de cuerpos, liderada por Jorge Guatet, presidente del directorio de Banecuador, y con el apoyo de Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Gobernación del Guayas y la Comisión de Tránsito del Ecuador. Como lo he dicho desde el primer día, estamos trabajando para que cada persona sea sepultado con dignidad, en espacios unipersonales y diciendo siempre la verdad. Los expertos médicos, lamentablemente, nos han dicho y estiman que fallecidos en estos meses llegarán entre 2.500 a 3.500 por COVID. Incluso esa misma noche se emitió un documento con respuestas
a las preguntas frecuentes sobre el levantamiento de cadáveres durante la emergencia sanitaria, entre las que se aclara que, mientras dure la emergencia sanitaria, el proceso para levantar cualquier cadáver será solicitar al servicio 911 y que el objetivo es retirar el cuerpo en un tiempo máximo de 12 horas a partir del aviso de los familiares. Asimismo, el documento indica que quienes no tengan contratados servicios exequiales podrán comunicarse al 911 y solicitar que el Estado realice la inhumación gratuita y unipersonal, y que para quienes ya lo tengan contratado podrán solicitar al 911 el acta de defunción emitida por un médico. Además, se precisó que el certificado de defunción no tendrá costo mientras dure la emergencia sanitaria, y que pese a que en un inicio se había indicado que los cuerpos de quienes fallezcan por COVID debían ser cremados, esto no será necesario. La desesperación que se vive en Guayaquil producto de la crisis sanitaria ya ha tenido eco internacional, y en medios alrededor del mundo hasta nos han llamado la Wuhan de Ecuador. En Guayaquil, la epidemia de coronavirus avanza a un ritmo tan veloz que ni las funerarias ni las autoridades dan abasto para disponer de los cadáveres. Con 17 millones de habitantes, las cifras de contagios y muertes de Ecuador están solo por detrás de gigantes como Estados Unidos, Brasil o Canadá. Ya desde el 16 de marzo, el país vive bajo un estado de excepción, con restricciones que han ido en aumento y entran en su tercera semana. Cuando vemos lo que pasa en Guayaquil, estar en casa es una bendición. Cuéntanos, por favor, qué está pasando en Guayaquil. Así es, Fernando, nada se compara a lo que estaba pasando en Guayaquil. Parece que el sistema de salud hubiese colapsado, no hay suficiente personal médico, no hay camas. También hemos recibido denuncias, imágenes de cuerpos que reposan en las calles de Guayaquil, Fernando, a la espera de que las autoridades puedan recogerlos, pero también de cremaciones en público. El primer día de abril, Ecuador registró 2.758 casos confirmados, 3.428 con sospecha, y la cifra de fallecidos se elevó a 98 personas, mientras que 76 permanecían con sospecha de probable COVID. Al día siguiente, por la mañana, las cifras aumentaron. 3.163 fueron los casos confirmados, 3.302 los de sospecha, mientras que las muertes aumentaron a 120 y con la posibilidad que 78 también fueran por COVID. Al ver las cifras de la región de este 2 de abril, tenemos que Brasil contabilizaba más de 7.000 contagios y 252 muertos, Chile 3.400 contagios y 18 muertes, Perú 1.323 contagiados y 47 fallecidos, Argentina, 1.133 casos registrados y 34 muertos. Colombia, 1.065 casos y 17 muertos. Uruguay, 350 casos y 4 muertos. Bolivia, 123 contagios y 8 muertos. Venezuela, 144 casos y 3 fallecidos registrados. Y Paraguay, 77 casos y 3 muertos. Aun cuando la población de Ecuador es 12 veces menor y su territorio 30 veces más chico que el de Brasil, nuestro país ocupa el segundo lugar en muertes y el tercero en contagios en la región en el listado de números netos. Sin embargo, un problema al realizar este tipo de comparaciones entre países es que las cifras no se realizan bajo los mismos parámetros y dependen de algunos factores, como la cantidad de pruebas que se realizan, el número de camas disponibles en cada país, la capacidad hospitalaria instalada, entre otras. Veamos algunos casos en Europa. Francia, por ejemplo, solo contabiliza a quienes fallecen en los hospitales. Recopilan a diario los datos procedentes de los 600 hospitales y clínicas del país. Y aunque la mortalidad es más alta entre las personas mayores, la estadística oficial no incluye a los ancianos muertos en sus domicilios, ni a los que viven en 7.000 residencias, en las que se supone que estarían albergados alrededor de 700.000 personas mayores o con capacidades disminuidas. España, por su parte, no registra muertes en residencias de mayores que no se hayan hecho el test.
Italia incluye en el registro de víctimas de coronavirus a todos los pacientes que habían dado positivo en las pruebas y que han fallecido, independientemente del resto de aspectos de su historial clínico, siguiendo el criterio del Instituto Superior de Sanidad. Alemania, por su parte, el país con el mayor número de camas en el servicio hospitalario en Europa, hace un promedio de 500.000 de pruebas por semana, mientras que Italia y España hacen una media que va entre las 50.000 y 100.000 pruebas por semana. Aún así, su cifra de muertos, que se mantenía baja, aumentó. En China, país donde se originó el virus, también hay dudas acerca de las cifras. Los datos oficiales precisaban que el virus cobró la vida de 3.300 personas e infectó a más de 81.000. Pero para habitantes de localidades como Wuhan o Hubei, las cifras podrían ser mayores debido al aumento de demanda de urnas funerarias y servicios crematorios. Por ejemplo, la revista china Caixin asegura que muchas personas han muerto estas últimas semanas con síntomas de COVID-19, pero que sus casos no fueron ingresados a las cifras oficiales porque no se les llegó a realizar ninguna prueba de diagnóstico, ni antes ni después de su fallecimiento. El medio chino también apuntó que otros pacientes murieron aquejados por otras enfermedades debido a la falta de tratamientos adecuados ante el colapso de los hospitales por el número de pacientes. Entonces, si bien las cifras son una herramienta clave en la toma de decisiones y en estos casos más sobre políticas de salud pública, se debe tener cuidado en la manera como se las recolecta y cómo se las maneja. Además de no perder de vista que detrás de esas cifras frías se encuentran personas con historias y circunstancias diferentes, pero todas ellas con algo en común: el vacío que dejaron en hogares y amistades en la más grande pandemia del siglo XXI. Ya hay más de una centena de fallecidos y aún no hemos llegado al pico más alto de los contagios. ¿Cuándo empezará a descender la curva? Tenemos demasiadas preguntas alrededor de este tema, porque los ecuatorianos no siempre entendemos las cifras y las autoridades no siempre saben explicarlas. Personalmente, no creo en la mala intención de las personas. Creo que todos queremos que esta situación pase y termine. Sinceramente, aunque veo mucha ineptitud, no encuentro un interés para el engaño. Pero para creerles es importante que nos respondan algunas interrogantes y que casi nadie contesta. Por esta razón envié un extenso cuestionario a la ministra María Paula Romo para que ella nos diga, entre otras cosas, lo siguiente. Primero, ¿por qué tenemos la sensación de que las cifras de contagiados y muertos están por debajo de la realidad? Hay mucha información con imágenes de personas fallecidas que no pueden ser enterradas. ¿Cuál es la verdad, ministra? Gracias, Rafael. Buenas noches. Las cifras que entrega el COE son una parte de la realidad. La realidad tiene muchos componentes y las cifras que entrega el COE se refieren a un fenómeno en particular: la cantidad de pruebas que se aplican, la cantidad de personas que luego de tomar la prueba son confirmadas como positivo, y de esa cantidad de personas, cuántos fallecimientos se producen de ese universo de personas. Por eso, esta semana se ha incorporado un nuevo dato. Si es que ustedes se fijan en el documento del COE, en la parte baja a la derecha hay un asterisco que dice muertes posible COVID o con sospecha de COVID. No se llegaron a hacer el examen, no tienen un examen positivo, pero las afecciones hacen pensar en un caso de COVID. Por supuesto, con el paso de los días, de las semanas, vamos a poder consolidar las cifras y hacer un análisis para ver otros posibles casos de sospecha. Pero como ustedes le han escuchado decir al presidente, ofreceremos toda la información disponible para que la ciudadanía no solamente conozca la realidad, sino que se dé cuenta de la gravedad de esta realidad. Nosotros somos los más interesados en que se comprenda que la situación es muy delicada y que eso es lo que explica las medidas radicales que se han tomado.
¿Cuál es el promedio normal de muertes diarias en el Ecuador? ¿Y cuánto ha aumentado esta cifra por el COVID-19? Gracias, porque esto me permite explicar el contexto. En el Ecuador se producen entre 70 y 72 mil defunciones cada año. Eso representa un promedio de 6.200, 6.500 defunciones cada mes. Lo que tenemos en este mes, en el mes de marzo, según lo que hemos analizado ya, es una cifra muy similar a la del promedio. Es una cifra muy similar a la del promedio que tenemos todos los meses. Pero también lo que tenemos es que en las otras provincias distintas a Guayas, la cifra de defunciones ha bajado y en Guayas ha subido. Muchas de esas, como ustedes conocen, serán por casos de COVID o por sospecha de COVID. El promedio nacional es un promedio similar al que hemos mantenido en los meses anteriores y en el año anterior, pero cuando uno ve las cifras desagregadas por zona o por provincia, es evidente que el crecimiento se da en la provincia del Guayas. ¿Cuál es la metodología que está usando Ecuador para sacar estas estadísticas que ustedes nos presentan a diario? ¿Solo se cuenta a las personas que se han hecho la prueba, incluyendo en laboratorios privados? ¿Se contabiliza a quienes han fallecido en sus casas, aunque no se hayan hecho la prueba? Sí, al principio lo había comentado, pero lo que muestra el COE son cantidad de pruebas que se hacen. Este es un dato importante y por favor, para quienes están interesados en comparar entre países, es importante comparar la cantidad de confirmaciones o de casos positivos con la cantidad de pruebas que se hacen. En países en donde se practican menos pruebas, vamos a tener menos confirmados. No significa que haya menos contagios, sino que también hay una relación ahí. Entonces, ¿cuál es la información que se entrega diariamente? Cantidad de pruebas, cantidad de resultados positivos, cantidad de descartados. Estamos contabilizando en ese dato todas las personas, también lo que se hace en laboratorios privados, porque el Ministerio de Salud concentra todos los resultados. En estas mismas cifras se contabilizan las defunciones de cualquier persona que haya tenido una prueba positiva, ya sea una defunción intrahospitalaria o extrahospitalaria. Hay países en donde la estadística solamente recoge lo que sucede dentro de un hospital. Pasarán algunos meses antes de que podamos unificar las estadísticas, unificar la metodología y realmente hacer una comparación del impacto en cada país. Aquí, la información que estamos entregando a través del COE de manera diaria es la que le he comentado, pero se están implementando los nuevos boletines de los que hemos hablado esta semana. Un boletín de altas hospitalarias y también un boletín sobre mortalidad para poder contabilizar estas causas o estas causas de sospecha o esta sospecha de COVID. Un dato que me gustaría también añadir en esta pregunta. No todas las personas que dan positivo necesitan ir al hospital. No todas las personas que dan positivo van a tener un desenlace fatal. De hecho, según la estadística que se maneja en otros países y que se parece en el Ecuador, el 80% de las personas que dan positivo se van a recuperar en sus casas. Por eso es importante seguir las instrucciones, tener el máximo de información posible, informarse por canales oficiales, no caer en pánico. Nuevos contagios se pueden producir si se saturan las emergencias. Hay que quedarse en casa. Esto aplica también para las personas que ya tienen sus resultados. Muchas de sus medidas de cuidado se dan en la propia casa. ¿Por qué en Guayas hay más infectados y muertos que en el resto del país? La cantidad de contagios depende mucho de cómo circula el virus, de la propagación del virus y de la posibilidad de contener o no dentro de un cerco epidemiológico los contagios. Miren ustedes, por ejemplo, el caso de Los Ríos, habiendo sido el lugar de la primera paciente, de la primera paciente contagiada, es un lugar en donde las cifras crecen a una velocidad muy inferior a lo que sucedió en Guayaquil. Guayaquil pasó rápidamente a una fase de contagio comunitario. Esa es la diferencia, pero en muchas ciudades y en muchas provincias del país corremos el riesgo de que suceda lo mismo. Por eso nadie puede confiarse y sobre todo es importante que nadie tenga una sensación de falsa seguridad porque hoy ve sus cifras bajas. Eso no nos dice todavía nada. Tenemos que mantenernos alertas y con todas las precauciones. ¿Qué tan seguro es tener una fosa común? El virus se mantiene muchísimo tiempo en los cadáveres. ¿No hay riesgo de propagar el virus o es 100% seguro?
Siempre se habló de que había que incinerar los cuerpos, cremarlos. ¿Por qué no se agilita este proceso con las funerarias? El manejo en este tipo de casos, tanto los protocolos internacionales, los que se han usado en otros países, dicen que ambas opciones se pueden manejar con seguridad, tanto la inhumación o entierro como la cremación. No es indispensable la cremación, ambas opciones se pueden manejar y en este momento los entierros o las inhumaciones en Guayaquil son individuales y vamos a procurar que sea así. Ahora hacemos una pausa. Ya regresamos con la parte final de Artículo 18. ¿Realmente son tan importantes las cifras? ¿De qué nos sirve saber la cantidad de contagiados y muertos que se producen a diario? Voy a tratar de explicarlo. A nivel médico y científico son muy importantes porque van a determinar si los contagios disminuyen, aumentan o se mantienen. Esto es importante para tomar decisiones sanitarias. Es importante para que las autoridades sepan qué medidas adoptar en cuanto a capacidad hospitalaria, número de médicos disponibles y qué insumos son necesarios. Para la ciudadanía podría parecer que no son tan importantes, pero no es así. Para nosotros las estadísticas son muy importantes para no dejarnos engañar, para conocer la realidad de lo que estamos enfrentando. Porque aunque nos hayan dicho 1000 veces que esto es terrible, que debemos quedarnos en casa, todavía hay muchos que no creen que les puede pasar a ellos. Porque hay prófugos en plena campaña de desprestigio que quieren sacar provecho del dolor de la gente, endosándole toda la culpa al gobierno, que nada puede hacer, como no pudieron en su momento en China, como no pueden aún en Italia, España o Estados Unidos, porque estamos frente a un evento en el que la ciudadanía es inconsciente y desobediente. ¿Cómo se contrae el virus? De persona a persona. Entonces, ¿quiénes son los principales responsables? Creo que ustedes saben la respuesta. Que el gobierno, el municipio de Guayaquil, no han sido totalmente eficientes. Es verdad. Los hospitales están colapsados. Las pruebas no han podido hacerse con mayor velocidad. Los cadáveres no han podido ser sepultados. Pero comprendan que nadie está preparado para esto. Muchos servicios privados también han fracasado rotundamente. Yo sigo esperando el envío de unos productos que pedí hace 15 días. Todos los servicios de mensajería están colapsados. Las farmacias y los supermercados hubieran colapsado también si no fuera por la restricción de movilidad. Recuerden que hace 3 años entramos en crisis y muchas empresas redujeron personal. Es lógico que hoy no puedan abastecer a sus clientes, no por falta de insumos o infraestructura, por falta de personal. Pero ya habrá tiempo de buscar y encontrar responsables. También es justo reconocer lo que sí está funcionando eficientemente. A pesar de que casi todos los ecuatorianos permanecemos en nuestras casas y por lo tanto el consumo de energía eléctrica es mayor, no se han producido cortes significativos de luz. CENEL ha funcionado. El abastecimiento de agua potable no se ha detenido. Las empresas de agua municipales han sido eficientes, lo mismo que las empresas de recolección de basura. La telefonía, televisión por cable e internet públicos y privados no se han interrumpido. CNT, Claro, Movistar están dando al máximo. Los servicios informativos en radio, televisión y prensa siguen siendo recibidos por la ciudadanía. Las instituciones bancarias están operando exitosamente sin ningún contratiempo a través de sus servicios en línea. Incluso algunos bancos han ido más allá y han realizado importantísimas aportaciones.
Destaco algunos. Banco de Guayaquil inició su ayuda con donaciones para el Banco de Alimentos de la Arquidiócesis para garantizar la comida a gente de escasos recursos. Luego aportó con 2.000 respiradores para Solca y otros hospitales. Y esta semana entregó $5 millones a la iniciativa privada Salvar Vidas. Banco Pichincha también abrió un fondo con $10 millones. Destaco a empresas como Comandato, Créditos Económicos y La Ganga, que han suspendido o eliminado los intereses de mora a sus clientes y donan electrodomésticos en albergues y centros de salud. Empresas alimentarias como Sweet & Coffee, Su Mesa, Cervecería Nacional y muchas otras que ofrecen alimentos gratuitos para los héroes de esta jornada. Médicos, enfermeros, enfermeras, tecnólogos y en general todos los operadores y servidores de la salud que trabajan hasta 80 horas semanales para que muchos de nosotros podamos salvar nuestras vidas. Al menos 24 médicos y paramédicos han fallecido y muchas enfermeras y enfermeros también. El virus les ganó la batalla. Gracias a todos por salvarnos. Cuando esto haya pasado, tendremos tiempo de repensar sobre nuestras vidas. Ojalá no olvidemos fácilmente el dolor que hoy estamos viviendo. Este programa lo dedicamos a aquellas personas que dieron gran parte de su vida a la información y que también se han ido. Periodistas, comunicadores, directivos y operadores de medios de comunicación. Nuestro sentido pesar a sus familias. Buenas noches. Artículo 18. Con el auspicio de Banco del Pacífico, CNT, Banco de Guayaquil. El artículo 18 de la Constitución nos da derecho a estar informados e informar sin censura, sin reservas y con responsabilidad. La investigación periodística nos permite encontrar evidencias para sacar a la luz verdades ocultas. Nuestra misión es presentar esas evidencias porque las evidencias nunca mienten.